A Javier Morillas Gómez, es experto en economía y mercados internacionales del CEU. Javier, muchas gracias por brindarnos unos minutos. Hola, buenas tardes. Por supuesto, también pondremos en foco las medidas que anunciaba ayer Pedro Sánchez en ese debate del Estado de la Nación, con el foco puesto sobre todo en los bancos y las energéticas. Pero antes sí que me gustaría una primera valoración, Javier, del dato de IPC de Estados Unidos. Vemos una subida interanual del 9,1%, mayor de lo esperado, mayor que el IPC del mes de mayo. También sube el IPC general en tasa mensual, sube el IPC subyacente también en tasa mensual, y mientras tanto Joe Biden diciendo que las cifras están desactualizadas porque no están reflejando la caída de la gasolina de los últimos 30 días. ¿Cómo tenemos que interpretar este dato de inflación? Bueno, es posible que esté habiendo una desaceleración. Lo que ocurre es que las dos razones por las que se genera inflación en cualquier economía puede venir por una inflación de oferta o una inflación de demanda. Tenemos una inflación de oferta porque todavía los canales de distribución de mercancías no están plenamente agilizados, consecuencia de la pandemia y los cierres que ha habido. Todavía hay mucho buque por ahí circulando sin llegar a su destino y cuellos de botella, etcétera. Y luego también por inflación de demanda porque la propia administración norteamericana y la Reserva Federal ha estado efectivamente emitiendo dinero, y ese incremento de gasto público pues también ha generado ese incremento de la demanda y por tanto incremento de precios, ¿no? Vamos a ver que si efectivamente esto que ocurre en Estados Unidos, que bueno, se autoabastecen de todas esas materias primas y por tanto en principio no tendrían la excusa que pueden tener un país como España tan dependiente energéticamente, ¿no? Es extraño, de todas formas, una inflación tan alta también en Estados Unidos. Veremos cómo se encauza todo esto, sobre todo teniendo en cuenta las acciones que podría tomar el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, en 2 semanas en esa nueva reunión de política monetaria. Veremos hasta qué punto pisa o no el acelerador. Mientras tanto, IPC de España, vemos también un fuerte repunte, ya nos lo indicaba el dato adelantado, y hoy vemos como el Instituto Nacional de Estadística confirma el peor dato de inflación en 37 años. Destaca el elevado coste de alimentos, de bebidas no alcohólicas, que suben a máximos de 1994. También vemos aumento en el precio de los hoteles, cafeterías, restaurantes. Claro, teniendo en cuenta este dato, Javier, ¿cómo lo ves por un lado? Y por otro, ¿qué tipo de medidas podríamos esperar por parte del Ejecutivo para revertir esta enorme pérdida de poder adquisitivo a la que nos estamos enfrentando mes a mes? Bueno, lo que estamos teniendo son efectos también de segunda ronda, ¿no? Tradicionalmente, cuando hay un incremento en el IPC en una economía como la española y también en bastantes de las europeas, se debe al subapartado de transportes, ¿no? Dentro de todos, alimentación y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestido, etcétera, ¿no? Dentro de los distintos grupos que hay para la estimación del IPC, pues efectivamente el transporte, es decir, el coste del barril de crudo al final, que aparece en nuestro IPC como transporte por el Instituto Nacional de Estadística, es el que al final está indiciando todos los demás. Lógicamente, pues está impactando en los hoteles y restaurantes. Aquí también por la mejora del número de visitantes y las expectativas que hay. El otro día, hablando con un gran empresario del sector, muy vinculado al sector hotelero internacional, igualmente señalaba que efectivamente hasta septiembre, incluso parte de octubre, que bueno, las expectativas eran buenas, y en general, la cadena Marriott en concreto, las expectativas son buenas, y esto es general. Por tanto, presiona lógicamente a los precios hacia arriba, porque también hay, pues los hoteleros y lo mismo con los restaurantes intentan un poco resarcirse de la situación pasada, ¿no? Quizá lo sorprendente es que el Gobierno, en las medidas que expresaba ayer, él decía que lo hacía para intentar defenderse de la inflación, y realmente pues no se ve que ninguna de las medidas se orienten en tal sentido. Si analizamos un poco cada una de ellas, pues lo que hacen es no despejar ninguna de las expectativas económicas negativas que puedan tener los ciudadanos, porque todas nos orientan a una disminución de la actividad a medio plazo, aunque a corto plazo
pues el gobierno se vea muy complaciente poniendo algunos parches, ¿no? Claro, y si ya entramos más en materia respecto a las medidas que se aplican de forma temporal a energéticas y bancos, veíamos como, bueno, por un lado, la medida, el impuesto enfocado a los bancos tiene su respuesta en esa subida de tipos esperada por parte del Banco Central Europeo, que va a aportar mayores ingresos a las entidades financieras. Luego, en el caso de las energéticas, ya sabíamos que el Gobierno quería de alguna forma meter mano, hablando muy pronto, de esos beneficios caídos del cielo, como los calificaba, de las energéticas ante todo ese repunte de precios. ¿Cómo ves ambas medidas? Porque creo que debemos hacer una diferenciación entre lo que son esos beneficios extra, que sí comprendemos en el caso de las energéticas, pero hombre, hablar de esos beneficios extra en el caso de los bancos ante la expectativa de subida de tipos, eso no acabamos de verlo así. Claro. Bueno, sorprende bastante porque él justifica también ese impuesto extraordinario sobre, por ejemplo, los bancos por la subida de los tipos de interés, cuando el Banco Central Europeo todavía no ha subido los tipos de interés, es decir, que el Euribor todavía no ha subido, por tanto es sorprendente esta argumentación, ¿no? Sabemos que los márgenes en el sector bancario están siendo muy reducidos, con unos tipos de interés cero como hemos tenido durante los últimos años, y sabiendo que realmente los beneficios que están teniendo los bancos no están siendo tanto por préstamos y por lo que son actividades tradicionales del sector bancario, sino por negocio relacionado, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que un impuesto de este tipo obviamente siempre se va a repercutir al cliente, pues como si en la televisión, como si en Negocios TV de repente el gobierno impone digo Negocios TV por hacer referencia a vosotros, ¿no? Como si el gobierno establece un impuesto extraordinario. Pues ¿qué va a ocurrir? Que tendrá que reducir plantilla, que tendrá que incrementar los costes a sus anunciantes y a lo mejor muchos de esos anunciantes ya no pueden pagar ese dinero. Por tanto, se reducirá la publicidad, si hay despidos se reducirá también la demanda y, por tanto, la actividad productiva se verá reducida, ¿no? Es decir, que no hay un fundamento real para esos 2.000 millones que quiere sacar, o 3.000 millones el gobierno de estos impuestos durante un tiempo que dice que es limitado. Luego ya veremos porque puede ocurrir como con esa ley pro ocupación que al principio, bueno, tenía una vigencia determinada, luego se ha prolongado y vamos a ver cuándo se pone fin. Bueno, pues aquí estaríamos un poco en lo mismo, ¿no? Respecto de las energéticas, hay que tener en cuenta que donde están las mayores partes de beneficios es en la producción de crudo y en el refino. Y por tanto, pues en nuestro caso, bueno, ¿dónde va a afectar? Va a afectar a Repsol. Lo que se refiere a las otras energéticas, como pueden ser las eléctricas, donde han podido tener un margen tanto mayor, han sido al principio de esta situación, de la invasión sobre todo de Ucrania por Rusia, pero no tanto ahora. Pero estamos en lo mismo. Si queremos que haya renovación de maquinaria, si queremos que haya compra de nuevos bloques en el exterior por parte en este caso, de Repsol, de nuestra empresa puntera o de nuestras empresas energéticas de cualquier sector, pues si queremos que haya realmente una modernización, incrementos de capacidad, que la transición energética sea más corta, sea menos dilatada en el tiempo y nos preparemos mejor, eso requiere unas inversiones adicionales que de esta forma se ven reducidas. Por tanto, reducción de beneficios supone reducción de la inversión, la reducción de la inversión supone una reducción de la creación de empleo y supone a su vez una reducción en la actividad productiva y la generación de Producto Interior Bruto. Bueno, pues estos son los efectos que a mi modo de ver se van a producir con estas medidas. Al final se va a trasladar al cliente, las hipotecas, en el caso que antes hablábamos de los bancos, se van a ver incrementados los tipos de interés de los préstamos, los tipos de interés de las hipotecas. Si tenemos un déficit también de construcción de viviendas, aunque el gobierno ha señalado que iba a construir unas cuantas miles de viviendas en la operación Campamento, bueno, para hacer un discurso sobre el estado de la nación es una medida bastante localista.
porque ¿qué pasa en las otras regiones del país? Todas van a decir que quieren también una especie de operación campamento, ¿no? Que, por cierto, lleva paralizada bastante años. Este anuncio ya lo hizo en su momento Zapatero. Pero si queremos animar el sector de la construcción, estamos en lo mismo. Tenemos que intentar que esos beneficios de las empresas que andan renqueando, porque la nueva construcción tampoco está tirando de manera excepcional, pues se anime. Bueno, al final yo creo que se está creando un entorno pues más bien pesimista para el próximo año y medio en el conjunto de la economía española. Las otras medidas, bueno, el dar 100 euros más a las personas o a los estudiantes que ya lo estén recibiendo, no creo que vaya a suponer mucho. Son, en conjunto, típicas medidas populistas que lamentablemente se están también intentando implementar, no en los países europeos, no en los países serios, sino desgraciadamente pues en Iberoamérica, ¿no? Ahora en Colombia, en México, etcétera. Por tanto, yo creo que las expectativas en un principio, desde luego, para el último trimestre del año van a ser negativas, es decir, va a empeorar. Pero, bueno, el Gobierno se ha propuesto resistir hasta finales de año, 18 meses. Tenemos unas elecciones municipales en el mes de mayo, tenemos el segundo semestre del año próximo, que es la presidencia española, donde lo que se espera es que el presidente Sánchez pues haga una campaña de imagen, como ahora en la cumbre de la OTAN. Bueno, pues medidas para, como digo, de corto plazo, de parcheo, porque ninguna son coherentes. Vemos que están salpicándose medidas de estas como pequeñas miguitas que se van dejando por el camino cada vez que hay alguna contienda electoral negativa, alguna debacle, como ha ocurrido en Andalucía, como ocurrió en Madrid, como ocurrió en Castilla y León, etcétera, para el Gobierno y sus fuerzas aliadas, pues pensando que así, pues bueno, pues esto lo pueden extender. Por tanto, yo en el caso de la economía española no veo, sino hasta dentro de 20 meses, considerando que no va a haber elecciones anticipadas, porque ninguna de las fuerzas que apoyan al Gobierno tienen incentivos suficientes para dejar de apoyarle. Es decir, que no van a estar mejor de lo que están ahora los bilduetarras, no van a estar mejor el RC, no va a estar mejor los de Podemos, ni va a estar mejor ninguna de esas fuerzas, de las organizaciones que conforman el Gobierno de coalición. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis y, sobre todo, preguntándonos hasta qué punto estamos pecando de demasiado pesimismo, aunque bien indicabas, Javier, ahora mismo se está creando todo un entorno pesimista para el próximo año y medio en el conjunto de la economía española, y nosotros estamos intentando reflejar todos los factores que están haciendo que este entorno se esté gestando de esta forma. Javier Morillas, experto en economía y mercados internacionales del CEU, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.